A la verdad, amados hermanos, hablamos con Dios. Amados hermanos, te preguntas alguna vez, tal vez nuestra oración no es aceptable por alguna razón. Pudiera haber algo que no se nos olvida. La oración efectiva y bíblica está disponible para todos nosotros. Pero es importante estar al tanto de algunos aspectos que nos ayudarán a orar eficazmente. Dios no anda buscando perfección, pero la verdad, amados hermanos, está buscando un corazón dispuesto a oír y a obedecer. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta, amados hermanos. Es importante estar al tanto de algunos aspectos que nos ayudarán a orar eficazmente. Si eres hijo de Dios, Él te escucha y debes ponerte de acuerdo con Él. Recuerda lo que dice Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Si tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, tú eres hijo de Dios. Caso contrario, tú no eres hijo de Dios. Bíblicamente, me doy a entender, hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Entonces, amados hermanos, es importante estar al tanto de algunos aspectos que nos ayudará a orar eficazmente. Si eres hijo de Dios, Él te escucha. Debes ponerte a cuentas con Él. Recuerda que lo que dice Gálatas, pues todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Además, debes saber cómo orar efectivamente. Quisiera compartir contigo en esta noche algunos consejos. Tal vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen mover montañas, mientras que otras parecen simplemente no avanzar. No es cierto, hermanos. Tal vez has orado con todo tu corazón, pero sentiste que tus palabras quedaron atrapadas en el aire sin llegar a Dios. ¿No se han sentido ustedes alguna vez? No digan amén. Pero sí, muchas veces vemos que oramos y oramos y oramos y Dios no contesta. Pero ¿por qué no contesta, amados hermanos? ¿Por qué no realmente nos hacemos nosotros un examen y decirle, Señor, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo bien? ¿En dónde estoy fallando, Señor? ¿Qué es lo que debo de hacer para poder oír tu gracia? Pero, amados hermanos, quisiera compartir con algunos consejos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen mover montañas? No es así. Mientras que otras parecen simplemente no avanzar. Tal vez has orado con todo tu corazón, pero sentiste que tus palabras quedaron atrapadas en el aire sin llegar a Dios. La verdad es que la oración es mucho más que solo palabras bonitas y peticiones. Hay algo más, amados hermanos. Hay una llave, la oración. Y esa llave es la oración. Es mucho más que solo palabras bonitas y peticiones. Hay una llave, la oración, que puede abrir puertas desconocidas que ni siquiera sabes tú que existen. Así es. Imagina por un momento, tú estás solo en una habitación oscura sosteniendo una llave en tu mano. Es un ejemplo. Frente a ti hay una puerta cerrada. Sabes que al otro lado de esa puerta hay algo grandioso esperándote. Esperándote a ti. Con paz, con gozo, con respuestas, con dirección. Pero para acceder a todo eso necesitas entender cómo usar la llave. ¿No es así, hermanos? ¿Me doy a entender, hermanos? La oración es esa llave y cuando se usa correctamente puedes abrir las puertas para milagros y respuestas en tu vida diaria. Pero aquí está el problema. Muchos no saben cómo usar esa llave. La sostienen en sus manos, pero la dejan sin usar, sin llegar a experimentar el poder que lleva adentro. Es por eso que estamos aquí
hoy deseo compartir contigo los secretos que hacen que la oración sea tan poderosa que transforma simples palabras a una conexión directa con el Creador del universo. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. La puerta está cerrada. Así es. Sabes que al otro lado de esa puerta hay algo grandioso esperándote a ti con paz, gozo, respuestas, dirección. Pero para acceder a todo eso necesitas entender cómo usar esa llave. Lo mismo es la oración, hermanos. No solo es palabreríos, palabras bonitas, hincaditos ahí, bien santulones. Pero hermanos, no es todo eso. ¿Me doy a entender, hermanos? La oración es esa llave y cuando se usa correctamente puedes abrir las puertas para milagros y respuestas en tu vida. Pero aquí está el problema. Amados hermanos, aquí está el problema. Muchos dejan sin usar esa llave, sin llegar a experimentar el poder que hay dentro, hermanos. Es por eso que estamos aquí hoy. Deseo compartir contigo los secretos que hacen que la oración sea tan poderosa que transforma simples palabras en una conexión directa con el Creador del universo. Vamos a explorar ustedes y yo unidos en el Señor. Vamos a explorar juntos lo que la Biblia nos enseña sobre esa llave que estoy mencionando. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, en primer libro de Samuel, capítulo 1, ¿recuerdan de Ana? ¿Se recuerdan de Ana, amados hermanos? Ana oró con tanta sinceridad que Dios la escuchó y le concedió el deseo de su corazón. ¿Y sabías qué es lo más impresionante? No fue la cantidad de palabras. No fue la cantidad de palabras que dijo, sino la profundidad de su fe y la sinceridad de su corazón, hermanos. Eso es lo que a la verdad nosotros necesitamos. Usted no se ha dado cuenta que a veces se va a la oración, dice, como dijo el americano, maybe, tal vez, sí voy a pedirle a Dios. No, cuando vamos a Dios, amados hermanos, tenemos que es esa seguridad. Debemos tener esa seguridad en nuestro corazón que Dios nos va a contestar, amados hermanos. Que Dios nos está oyendo, amados hermanos. No es simple de venir al culto de oración. No, tenemos que venir con un corazón preparado, amados hermanos, para saber que Dios nos va a contestar la oración, hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Hermanos, si me entendieron, solo hacen así, ¿ok? Si no me entendieron, me hacen así. Y si los confundo, solo hacen la cabeza así. Amén, hermanos. Ok. Dense en cuenta estos, amados hermanos. No fue la cantidad de palabras que dijo, sino la profundidad de su fe y la sinceridad de su corazón. Ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, me dio lo que le pedí, dice. Primera de Samuel, capítulo 1, 26 al 27. Amados hermanos, Ana nos muestra que cuando oramos con el corazón abierto, con una fe genuina, Dios se inclina para escucharnos, amados hermanos. Amados hermanos, anoche pasó un caso muy extraño, ¿sabe? Yo estaba orando y mire, estaba a punto de colapsar, hermanos. Me vino algo, pero tremendamente. Pero hay dos damas que me dijeron, ¿sabe qué? No hallábamos ni qué hacer, pero lo único que hicimos fue orar hasta que usted terminara, dice. ¡Wow! Tremenda la cosa, hermanos. La oración es la herramienta más poderosa que todo creyente tiene, amados hermanos. Y eso debemos llevarlo en la mente, hermanos. Amados hermanos, en este mensaje voy a guiarte por este camino. Voy a mostrarte cómo desbloquear el verdadero poder de la oración. Y al final, nunca volverás a ver la oración de la misma manera, amados hermanos. Prepárate porque estás a punto de descubrir algo que puede transformar radicalmente tu vida espiritual.
Y tu comunión con Dios no es solo de venir, amados hermanos, para poder venir a orar, tenemos que estar a cuentas con Dios. Caso contrario, Dios no nos oye la oración, hermano. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Pero, hermano, casi no se les oye la oración. No, imagínense. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Prepárate porque estás a punto de descubrir algo que puede transformar radicalmente tu vida espiritual y tu comunión con Dios. Vamos a empezar entendiendo algo fundamental. ¿Qué es realmente la oración, amados hermanos? ¿Qué es realmente la oración? Tal vez para ti la oración sea solo un momento para hablar con Dios, pedir bendiciones y agradecer. Hasta ahí nomás. Por algo que sucedió en tu día. Pero la verdad es que la oración va mucho más allá de todo esto, hermanos. La oración es la conexión directa entre tú y Dios. No es un monólogo, es un diálogo entre tú y Dios. Cuando hay un diálogo, Él quiere hablar contigo y tú hablas con Él. No es así, hermanos. ¿Dios habla, hermanos? ¿O no habla, hermanos? Entonces, amados hermanos, tal vez para ti la oración sea solo un momento para hablar con Dios, pedir bendiciones o agradecer por algo que sucedió en tu día. Pero a la verdad es que la oración va mucho más allá de todo esto. La oración es la conexión entre tú y el Creador del universo. Piensa y medita y conoce por un momento, hermanos. Piensa y medita, amados hermanos, en eso por un momento. El Dios que crió las estrellas, que dio la forma a las montañas y que conoce cada detalle de tu vida, te ha dado la increíble oportunidad. Dios nos da la oportunidad de comunicarnos directamente con Él, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Directamente con Él. La oración, amados hermanos, una vez más, no es un monólogo donde solo hablamos y pedimos, porque para pedir somos buenos, hermanos. Amén. Quiero un amén ahí, hermano. O para pedir, hermanos, híjole, el hispano es bueno. ¿Me comprende? Pero a la verdad que es para dar, ya se atrancan un poquito. ¿Me comprende? Pero a la verdad es esto, amados hermanos. La oración no es un monólogo donde solo lo hablamos y esperamos que algo suceda. Amados hermanos, es un diálogo. Es un diálogo, una relación viva y activa con Dios, amados hermanos. ¿Me voy a entender, hermanos? Recuerda a Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 33. Dice de esta manera, óigame, miren la amistad que tenemos con Dios, amados hermanos. Dice en Éxodo 33, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Pero lo importante de este verso es que hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Así es cuando nosotros, amados hermanos, estamos en oración. A la verdad, amados hermanos, estamos viendo a Dios. Estamos con Dios en ese instante, amados hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, amados hermanos, está escrito que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo Moisés. Amados hermanos, no era especial por sí mismo, pero óigame bien, Moisés entendía el valor de estar en comunión con Dios. Eso mismo debemos nosotros de tener, amados hermanos, sentir el valor de que nuestra amistad con Dios es muy importante, amados hermanos. No podemos llevar dos vidas, amados hermanos. No podemos servirle al mundo y venir a la iglesia también, amados hermanos. Me doy a entender, amados hermanos, cómo Dios nos va a responder a nosotros si la media de nuestras vidas están en el mundo y cuando venimos a la iglesia somos otras personas, hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Esa es la verdad, hermanos. Lo siento mucho, pero esa es la verdad. Entonces, amados hermanos, lleguemos a esto. Hablaba con Moisés.
su amigo Moisés no era especial por sí mismo, pero Moisés entendía el valor de estar en comunión con Dios. Debemos de estar en comunión con Dios para poder nosotros venir a orar, amados hermanos. Entonces, entendía el valor de estar en comunión con Dios a través de la oración. Sabía que al ponerse delante de Dios en oración, no solo estaba compartiendo sus preocupaciones y peticiones, sino también escuchando la voz de Dios, amados hermanos. Dios nos habla. Cuando estamos nosotros en oración, Dios nos habla. Dios quiere hablarnos, amados hermanos. Pero estamos tan ocupados en pedir y pedir y pedir y pedir. Y vengo, pues terminamos, decimos amén, nos levantamos. Y Dios dirá, pero ¿y yo tenía algo que decirte? ¿Y qué pasa? Te vas vacío. Así como entraste, así saliste de la iglesia, hermano, vacío. Me doy a entender, hermanos. Entonces, amados hermanos, no solo le decía sus preocupaciones, sus peticiones, sino también escuchaba la voz de Dios. Recibiendo, ¿qué? Dirección. Dios nos quiere dar dirección por medio de la oración, amados hermanos. No solo recibiendo dirección y fortaleza. Ahora, ¿por qué es tan poderosa la oración, amados hermanos? Porque cuando oras, estás alineando tu corazón y tu mente con la voluntad de Dios. Esa es otra cosa, hermano. Nosotros venimos a pedir, no le oímos a Dios y no nos alineamos a lo que Dios quiere con nosotros, hermanos. Esa es la verdad, hermanos. Pero a veces no entendemos lo que es la oración. Creemos que solo venimos, nos hincamos y pedimos. No, Dios quiere que te alinees con Él también. Así como tú quieres, así también Él quiere, hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, amados hermanos, ahora, ¿por qué es tan poderosa la oración? Porque cuando oras, estás alineando tu corazón, estás alineando tu mente con la voluntad de Dios. La verdadera oración no es solo decir palabras bonitas o seguir una fórmula. Es una entrega sincera donde te pones en las manos de Dios buscando no solo lo que tú deseas, sino lo que Él desea para ti también. ¿Me doy a entender, hermanos? Aprende esto, hermano. Aprende esto. Cuando oras, haz una pausa para pedirle a Dios lo que tú quieres y darle la oportunidad a Él a que Él pueda hablar contigo también, hermanos. Él desea hablar contigo como tú hablas con Él. Amados hermanos, Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 6, nos enseña. ¿Qué es lo que dice? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la palabra. Mateo 6:6. Amados hermanos, la fuerza de la oración no está en el lugar o en la forma en que oras, sino en la sinceridad de tu corazón y en tu disposición a escuchar y obedecer la voz de Dios, hermanos. Hay tantos errores que cometemos cuando venimos a la oración. Mire, usted viene con algo en la mente, que usted lo quiere, y usted lo vuelve como si Dios se lo hubiera dado a usted, o como si Dios le hubiera hablado a usted, que eso es lo que quiere. Tenemos tanto deseo de lo que estamos pensando, venimos a oración y ya salimos. Dios me dijo. Híjole, y Dios dirá, pero yo no te he hecho nada, no me hice ni la oportunidad de hablar. Pero salimos de la iglesia pensando que Dios nos dijo que hiciéramos tal cosa. ¿Me doy a entender, hermanos? Amados hermanos, la fuerza de la oración no está en el lugar o en la forma en que oras, sino la sinceridad de tu corazón y en tu disposición de escuchar, obedecer la voz de Dios. Entonces, ¿por qué es tan poderosa la oración, amados hermanos? ¿Por qué es tan poderosa la oración? Porque es el canal por el cual el poder de Dios fluye en tu vida diaria, amados hermanos.
en tu vida diaria. Cuando oras con fe, creyendo que Dios puede hacer lo imposible, estás liberando el poder divino para actuar en tu situación. La oración transforma lo natural en lo sobrenatural, hermanos. Yo he visto la mano de Dios, amados hermanos. Yo he sentido la mano de Dios en mis hombros, amados hermanos. Hermanos, el día de ayer usted no sabe lo que me pasó. ¿Sabe? Tremenda la cosa, hermanos. Yo estaba por colapsar, pero no me di cuenta que estaba por colapsar. Yo estaba tan metido en lo que estaba yo haciendo y me venía un hipo tan tremendo que me cerraba la garganta, me cerraba el hablar y se me inflaba el pecho. Y de inmediato yo quería salir de eso y seguir predicando. Hermanos, hablando con una hermana me dijo, cuando usted va a media hora, yo pensé que iba a entregar todo a usted y iba a decir, aquí nomás. Pero yo seguí, hermanos. Llegué a los 45 minutos, hermanos. Y seguí hablando y me seguía pasando lo que me estaba pasando, hermano. Pero me dice la dama, me dice, ¿sabe qué? Nosotros estábamos orando por usted, me dice. Me doy a entender, hermano. Llegué a predicar a la hora. Y yo casi colapsando, hermanos. La hora, amados hermanos. ¿Y sabe qué es lo que Dios nos bendijo? Una persona vino a los pies de Cristo. Mire, me venía el hipo, me cerraba la garganta, me cerraba el hablar y se me hinchaba el pecho. Y yo no me di cuenta hasta ahora en la mañana que sí, yo estaba sufriendo, como dice, un momento de alergia de una medicina que me estaban poniendo. Pero hermanos, hay poder en el Señor, hermanos. Hay poder en el Señor, hermanos. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta: la fuerza de la oración no está en el lugar o en la forma en que oras, sino en la sinceridad de tu corazón y la disposición a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Entonces, ¿por qué es tan poderosa la oración? Porque es el canal por el cual el poder de Dios fluye en tu vida diaria. Sí. Así es. Cuando oras con fe creyendo que Dios puede hacer lo imposible, estás liberando el poder divino para actuar en tu situación. La oración transforma lo natural en lo sobrenatural. Trae al cielo a la tierra, amados hermanos. Y hace lo imposible se vuelva posible para cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Óigame, Lucas 18:27 dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dice. Muchas cosas creemos que es imposible o no. No me digan de que no, hay muchas cosas que creemos que es imposible. Yo he visto esas cosas imposibles, amados hermanos, se vuelvan posibles, hermanos. Hermanos, una semana antes yo ya estaba enfermo en los Estados Unidos. Y vine aquí y me vine a empeorar aquí, hermano. El lunes, domingo, lunes ya estaba enfermo, martes enfermo, miércoles comienzo a orar, hermanos, y se me vino a la cabeza ir al doctor, ¿sabe? En la oración se me vino ir a visitar al doctor. Salgo yo y la hermana Sotelo me dice, ¿no quiere ir a ver al doctor? Me dice, híjole, esa es la confirmación, tengo que ir al doctor. Hermanos, y fui donde el doctor a sentirme mejor, pero me comenzó a inyectar algo que yo soy alérgico. Pero mire, hasta ayer me dio el resultado de eso, ¿sabe? Y yo estaba por colapsar, hermanos. Pero yo estaba tan mezclado en lo que estaba haciendo que no me daba cuenta que estaba por colapsar. Sí sentía eso feo que se me venía, que el hipo venía y se me metía el estómago y se me salía el pecho y se me iba la respiración y el habla. Por segundos, ¿no? Y volvía yo a hablar nuevamente, hermano. Y todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Pero, hermanos, las dos damas me decían, estábamos orando por usted. Estábamos viéndolo y no sabíamos ni qué hacer, más que solo nos pusimos a orar, dice. La oración es poderosa, hermanos. Terminamos, oramos por una hora. Y mira, hermano, había un avivamiento en ese lugar, hermanos. Que, wow. Si yo me quedo predicando 3 horas ahí, las 3 horas se queda la gente ahí.
Pero un gran avivamiento, hermanos. Pero yo ya no daba más, ya no pude dar, ya a la hora yo sentía de que ya entonces ya tenía que parar, ¿sabe? Entonces, amados hermanos, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Y es por eso cuando entendemos el verdadero poder de la oración, nuestras vidas comienzan a cambiar, hermanos. No porque nosotros seamos fuertes y vigorosos o especiales, sino porque Dios a quien servimos es poderoso y fiel para responder cada oración hecha con un corazón sincero y lleno de fe, hermanos. Eso es todo. Ahora bien, ahora que has comprendido la importancia y el poder de la oración, es vital, entendemos juntos los obstáculos que pueden impedir que nuestras oraciones sean eficaces. Porque hay obstáculos, hay tropiezos, hermanos, que no deja que la oración sea eficaz, hermanos. Y todo eso tenemos que darnos cuenta, hermano. A veces venimos y, como dijo el hispano, vamos al grano de una vez. Viene y pon a pedir, a pedir, a pedir. ¿O no, hermanos? Por lo menos hay 3 pasos, hermanos. Primero, dale gracias a Dios por todas las bendiciones, hermanos. Hermanos, simplemente abrir mis ojos en este día fue una bendición muy grande para mí. Le doy gracias por todas las cosas que Dios me ha dado y por las cosas que me va a dar mañana, hermanos. Y la salud para mí, a mi edad, ya es muy importante, amados hermanos. Después de darle gracias por todo, por esos carros nuevos que está dando el Señor en el 24, hermanos, hay que agradecerle a Dios, amados hermanos. ¿Me doy cuenta? ¿Me dan cuenta, hermano? Tenemos que agradecerle a Dios. Número 2, amados hermanos, pedirle perdón a Dios. Yo digo, Señor, óyeme, perdona mis faltas, mis errores, mis delitos y mis pecados. Y darme la oportunidad de entrar a tu trono y traer mis peticiones. Úngeme con tu espíritu, lávame con tu sangre, Señor, para poder ser digno de tu presencia, digno de alabarte y glorificarte, digno de venir a pedirte todo lo que tengo que pedirte hoy. No solo de entrar de una vez al grano, como dice el hispano, y hasta ahí no, a pedir. No, hay que dar gracias, hay que pedir perdón, y después comenzamos a pedir. Y cuando estamos orando y pidiendo, tenemos que darle una pausa, porque Dios quiere hablar también. Entonces, amados hermanos, la verdad es esta. La verdad es esta, hermanos. Y es por eso que debemos de entender el verdadero poder de la oración. Nuestras vidas comienzan a cambiar, no porque nosotros seamos fuertes o vigorosos o especiales, sino porque Dios a quien servimos es poderoso y fiel para responder en cada oración hecha con un corazón sincero y lleno de fe. Ahora que has comprendido la importancia y el poder de la oración, es vital que debemos entender que juntos hay obstáculos, hay tropiezos que pueden impedir que nuestras oraciones sean eficaces. Entonces, pero a veces lo echamos por un lado, nosotros lo agarramos todo bien suave. La verdad, si me lo da, y si no, pues que no me lo des. Esa es la voluntad de Él. No, hermanos, no es la voluntad de Él. A la verdad, si tú estás de acuerdo con Dios, estás en comunión con Dios, tú recibes todas esas bendiciones, hermanos. No las vamos a recibir como nosotros lo queremos, hermanos. Pero sí nos va a bendecir de una manera bien grande, hermanos. Entonces, amados hermanos, ¿cómo podría ser estos obstáculos o estos tropiezos? Muchas veces. A veces no son tan obvios y pueden esconderse en áreas de nuestra vida que raramente examinamos. Sin embargo, al sacarlos a la luz, podemos comprender, a superarlos y así liberar todo el potencial de nuestra vida en oración. Comencemos hablando sobre la falta de perdón. A veces usted viene a la oración y usted viene molesto con el marido o viene molesto con la mujer y todavía así se hinca y comienza a orar, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Hay personas que no nos cae bien, dice que esta no me cae bien, dice, pero si vienen a orar. ¿Me comprende? Es cierto, hermanos.
Tenemos que traer un corazón limpio nosotros al momento de la oración, si es que a la verdad queremos recibir bendiciones, hermanos. ¿O no es cierto, hermano? Claro que es cierto, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, a la verdad es cierta. Rara vez examinamos, sin embargo, a sacarlos a la luz, podemos aprender a superarlos y así liberar todo el potencial de nuestra vida en oración. Comencemos hablando en la falta del perdón. Es una raíz amarga que puede arraigarse profundamente en el corazón. Puede comenzar con una pequeña ofensa, una palabra dicha de manera brusca, un gesto malinterpretado o incluso una traición más grave. Con el tiempo, si este resentimiento no se resuelve, puede convertirse en rencor. Y aún así venimos a orar. Se vuelve en rencor y eventualmente en amargura. Y cuando esto sucede, nuestra capacidad de orar de manera eficaz se ve directamente afectada. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo afecta esto en mi oración? Bueno, obviamente, hermanos, la respuesta está en la enseñanza de Jesús. Para que nuestras oraciones sean eficaces, el perdón es la esencia del amor de Dios y es central en el Evangelio. Si no podemos perdonar, en realidad estamos bloqueando la bendición de Dios, hermanos. Dice Mateo 6, y perdonaos nuestras deudas. Perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice. Pero si no perdonamos, ¿usted cree que Dios nos va a perdonar? ¿Dios nos va a bendecir? Amados hermanos, el perdón es muy importante en nuestra vida diaria, ¿sabe? No importa que usted me haga, pero yo siempre lo voy a perdonar al instante. Porque esa es la vida que llevo yo. Esa es la vida que yo llevo, hermanos. Como predicador, como pastor, como evangelista, yo tengo que estar a cuentas con Dios a diario, hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta, hermanos, que nosotros a veces se nos olvida todo eso. Creemos que solo es de pedir y recibir, pero hay algo más, hermanos. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Primero, hermanos, damos gracias. Segundo, pedimos perdón. Y a la tercera, venimos a pedir, hermanos. Y así debe de ser, hermanos. Entonces, amados hermanos, si no podemos perdonar, en realidad estamos bloqueando la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice Mateo 6:12. El perdón que recibimos de Dios, amados hermanos, está íntimamente ligado al perdón que nosotros ofrecemos. ¿No es así, hermanos? Por lo tanto, para que nuestras oraciones sean eficaces, necesitamos hacer un autoexamen honesto y preguntarnos, ¿hay alguien a quien no he perdonado? Antes de venir a la oración. ¿Hay alguien a quien no he perdonado? ¿Estoy guardando algún rencor o resentimiento? Si la respuesta es sí, entonces hora de liberar a esa persona y permitir que el perdón de Dios fluya libremente en tu vida diaria, hermanos. Otro obstáculo que a menudo se pasa por alto, pero que puede tener un impacto profundo en la eficacia de nuestras oraciones, es la falta de alineamiento con Dios. Andamos en el mundo y venimos a la iglesia a oración, hermanos. La vida de nosotros en el mundo es muy importante, amados hermanos. Esa es la verdad, hermanos. Yo no puedo vivir dos vidas. Debo de vivir una vida y mi vida está en Cristo, amados hermanos. Amén, hermanos. Es la falta de alineamiento con la palabra de Dios. Muchas veces oramos por cosas que deseamos. Hermanos, cuando deseamos algo, no se da, bueno, no me digan amén. Cuando queremos algo es que lo queremos y lo queremos. Y tengo que comprarlo, dice. Y venimos a orar. Dios me dijo que sí puedo. Pero no es Dios, sino que es el deseo que usted tiene de comprar lo que usted quiere. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sabe?
En el 21 yo quería comprar un carro, hermanos. Y había un carro que yo le había echado el ojo, hermano. Es un pickup truck. Pero me costaba al mes $800 de pago mensual, hermano. ¿Usted sabe lo que son $800? Me fascinaba. Mire pues, lo deseaba yo tanto. Y en el dealer me dicen a mí, usted se lo puede llevar, solo firme y se lo lleva. Sin pago inicial. Yo me quedo en mi carro y me pongo triste porque a la verdad me gustaba el carro. Era fascinante ese pickup truck. Era un Jeep. Pero mire, me pongo yo a orar ahí y algo se me vino a mi mente, en mi corazón, ¿sabe? Mira para la derecha y miro el Kia Seltos. Mira para la derecha, mira lo que me está pasando. Un carro que pago $250 al mes en lugar de 800. ¿Sabe? Yo le entendí que Dios no quería que comprara ese carro. ¿Sabe por qué? Compro ese carro, no puedo viajar más a México. ¿Me doy a entender, hermanos? No puedo viajar a México. Entonces tenía que oír a Dios, oír los deseos de mi corazón. Bueno, terminé con el Kia, hermanos. Y cada vez que miro pasar ese pickup truck, suspiro. Ay, mentira, hermanos. Así es, hermanos. Tenemos la falta de alineamiento con la palabra de Dios. Muchas veces oramos por cosas que deseamos, pero no nos detenemos a considerar si esos deseos están en conformidad con la voluntad de Dios. Según lo revelado en su palabra, la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Es el estándar por el cual debemos medir nuestros deseos y peticiones, hermanos. Es como cuando una muchacha anda buscando novio, usted no se ha dado cuenta, apareció el novio, que mire los ojitos, que mire cómo camina tan bonito, que mire su pelito y de todo le mira bonito. Ella mira lo de afuera, pero no lo mira lo de adentro, ¿me comprende? ¿Cuál es el corazón de ese muchacho? ¿Me doy a entender, hermanos? Esto es lo que Dios me puso en el camino, ¿es? No, el diablo te lo puso en el camino y tú lo agarraste. Sí, cuando la muchacha anda buscando un novio o anda buscando marido, el primer pelón que se le pone enfrente en la calle se lo lleva. Porque dice que Dios se lo puso en el camino. Esa es la verdad, hermanos. No oraron, sino que simplemente agarraron, hermanos. Tenemos que orar. La muchacha tiene que decir, Señor, tráeme ese hombre a la iglesia. Porque si ustedes están en la iglesia, tiene que ser un hombre de iglesia, hermanos. Si están en la calle, pues agarren lo que quieran. Pero si están en la iglesia, tiene que ser un hombre de la iglesia, hermanos. Si usted quiere llevar vida buena, si usted quiere tener un buen esposo, si quiere tener una vida conforme al corazón de Dios, tiene que ser de la iglesia, amados hermanos. Esa es la verdad, hermanos. Yo he visto tantos fracasos, buenas muchachas, se consiguen maridos allá en la calle y todo, miren, les da 3, 4 hijos y ahí las dejan. ¿Por qué? Porque no oraron. Pero en la cabeza de ellas dice, es que Dios me la puso en el camino ese hombre. Si ahí estuvo pasando enfrente de la iglesia, ahí sí. Y pues se creen que Dios se los puso en el camino. Amados hermanos, vamos a ir ya terminando. Es la falta de alineamiento con la palabra de Dios. Muchas veces oramos por cosas que deseamos, pero no nos detenemos a considerar si esos deseos están en conformidad con la voluntad de Dios. Según lo revelado en su palabra, la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros en el estándar, por el cual debemos medir nuestros deseos y peticiones. Además, la falta de perdón afecta nuestra relación con Dios también, hermano. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar a los demás? Llegamos a la conclusión, hermanos, y yo le doy gracias a Dios porque primeramente Dios, le doy gracias a Dios, me dio la oportunidad de estar aquí, y le doy gracias a Dios, al pastor, le pedí el momento de, por ser un día de oración, poder hablar de esto, hermanos.
En conclusión, llevamos esto, hermanos. 5 minutos y termino. El perdón que recibimos de Dios está íntimamente ligado al perdón que ofrecemos a los demás, hermanos. Óigame lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 16. Entonces, no importa cuál es el dolor que nos ha dado una persona, hermanos. Pero si a la verdad somos cristianos, tenemos que aprender a perdonar, hermanos. No les estoy diciendo que es fácil. ¿Verdad que no he dicho que es fácil? Pero, amados hermanos, debemos de hacerlo para tener una buena comunión con Dios, hermanos. Me doy a entender, hermanos. Entonces, amados hermanos, podríamos orar para que Dios nos capacite para cumplir su voluntad en cualquier situación que enfrentemos. En lugar de orar solo por protección física, podríamos orar por fuerza espiritual para resistir las tentaciones y desafíos que enfrentamos cuando oramos de esta manera, amados hermanos. ¿Me doy a entender, hermanos? Es muy importante, hermano. A veces agarramos todo nosotros a la ligera, como me dice, light gospel. Un evangelio suave, un evangelio que no nos moleste a nosotros. No, hermanos, tenemos que estar preparados porque Cristo viene y Cristo viene por su iglesia, hermanos. Muchos dicen, espero que cuando Cristo, yo esté en la iglesia, Él venga por su iglesia. Dice, hermanos, Él no viene por el edificio, Él viene por ustedes. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta, amados hermanos. Podríamos orar para que Dios nos capacite a cumplir, hermanos. Para cumplir nosotros, amados hermanos, lo que debemos cumplir. Podríamos orar para que Dios nos capacite para cumplir su voluntad a cualquier situación que enfrentamos. En lugar de orar solo por protección física, podríamos orar por fuerza espiritual para resistir las tentaciones y desafíos que enfrentamos. Así es, cuando oramos de esta manera, no solo estamos pidiendo lo que deseamos, sino también sometiéndonos confiando en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, hermanos. Óigame, fíjese pues, hay tantas promesas en la Biblia que nosotros pasamos de noche porque no la vemos. O pasamos las hojas rápido para no ver lo que debemos de ver. Pero fíjense que hay una promesa muy grande en Jeremías 29:11. Y ahí vamos terminando. Dice Dios, óigame lo que dice Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él sabe lo que nosotros deseamos, Él sabe lo que esperamos y Él está preparando todo lo que nosotros queremos. Pero muchas veces no les damos la oportunidad a Dios, hermanos. Andamos a la carrera. Usted sabe que, que muchas cosas es nuestro enemigo en este mundo, hermanos. La paciencia es el enemigo más grande del humano, hermanos. Paciencia no tenemos. ¿Sabe por qué? Usamos la paciencia humana en lugar de usar la paciencia de Dios, hermanos. Cuando yo comencé, y yo era un hombre que perdía la paciencia con facilidad. Ustedes no, ustedes todos son santos, pero yo no, hermanos. ¿Sabe? Yo perdía la paciencia. Pero conforme el tiempo y los años, yo fui aprendiendo la paciencia de Dios. Me doy a entender, hermanos. Entonces, amados hermanos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Amados hermanos, este es el final. Entre más entendemos la soberanía de Dios, óigame, entre más entendemos la soberanía de Dios, nuestras oraciones, a la verdad, van a llegar donde nosotros deseamos, hermanos. Entre más entendemos la soberanía de Dios, nuestras oraciones estarán más llenas de acción de gracias y llenas de mucha bendición, hermanos. Amados hermanos,
Yo le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes. Tenía mucho deseo de dirigirme con este tema hacia todos ustedes. Creo que toda iglesia debe de saber todo eso, hermanos, porque especialmente usted no se ha dado cuenta, hermanos, que para el día de oración podemos ser 100, pero vienen 10, vienen 15, pero ¿y qué pasaron los otros 90? Usted sabe que el servicio de oración es el servicio más importante que tiene la iglesia, hermanos. ¿Usted sabía eso o no? Es lo más importante. Es cuando usted tiene un diálogo con Dios. Pero ese día es que es bien aburrido. Es que la hermana cuando comienza a orar dice, híjole, ¿quién la para? Dice. ¿O no es cierto, hermano? No digan amén, hermano. No digan amén, hermanos. Pero a la verdad es eso. Y cuando el fulano comienza a llorar, dice, ¿y quién lo para en el lloro? Dice. Solo de orar con esos dos ya nos lleva media hora, 1 hora y tenemos que esperar. Entonces viene el próximo, vamos, rapidito, ora y para irse a su casa. Pero hermanos, esa no es la fiesta espiritual que tenemos. No se olviden que la oración es muy importante. Es una relación entre tú con Dios. Es una conversación y debes de sentir respeto por eso. Amados hermanos, lo único que me resta decirle a ustedes en esta noche es que muchas gracias por la oportunidad que me dieron de hablar. Muchas gracias al pastor también y muchas gracias a cada uno de ustedes, pero principalmente le doy gracias a Dios. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno.